Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Y ahora sí ya tenemos luz y electricidad y todo lo que hay con eso. Y ahora vamos a tocar y atacar, exacto, las dos cosas. El tema pendiente y los personajes pendientes que teníamos del psicoanálisis de las leyendas y cómo uno se puede volver inmortal, ¿no? Tenemos 4 casos, 4 personajes, 4 mitos, que es el de Pedro Infante, el de Gardel, Carlos Gardel para Argentina, Pedro Infante aquí para México, Elvis Presley para Estados Unidos y John Lennon para Inglaterra. Pues que al fin de cuentas todos son universales, pero aunque hayan nacido en diferentes países, comparten mismas características, ¿no? Al fin de cuentas. Entonces eso es lo psicoanalizable de ellos. Bueno, parte de lo que los va a hacer inmortales es el hecho de su edad. Murieron más o menos a los 40 años, todos. Que esa es una característica, ¿no? Morir joven. Y sobre todo al hecho de morir joven, da la pauta para que la gente se imagine todo lo que hubieran podido hacer en los años posteriores. Si hubieran llegado hasta los 60, 70, 80 años, pues tal vez hubieran hecho más música, hubieran hecho más películas, hubieran tenido más éxito. Y es parte de lo que los hace inmortales, de que la gente empiece a fantasear todo lo que pudo haber pasado. Bueno, bienvenidos al café y como dice, ahora sí venimos recargados con eso de la ausencia de la semana pasada. Ya les habíamos ahí dado un aviso, entonces hoy nos dedicamos a esto de los personajes y yo hacía un poquito de semejanza y lo poníamos en la publicidad también, en esta parte que era bastante similar al prototipo como de un héroe. Entonces hacíamos como esa metáfora en aquellos tiempos, mucho más en el pasado, era el héroe el que marcaba una pauta, era el héroe el que se enfrentaba a varias circunstancias conflictivas y bueno, digamos que los héroes modernos a fin de cuentas vienen a ser los artistas, entonces también consiguen esa inmortalidad, también tienen esa dualidad en ellos mismos en los que se originan los mitos, se originan historias que a veces son positivas, a veces son negativas dentro de ellos, así como ahorita mencionaron una de las características es la juventud, otra de las características pues esta dualidad en sus mismas personalidades o en su misma historia, ¿no? Como la relatan otras personas. Entonces ahí se pone como una historia positiva, que en algunos de los artículos incluso se menciona como la historia dorada e historia negra. Entonces eso nos refiere como a la historia, digamos, bien aceptada por la sociedad, o que es así como que le puede dar ese sentimiento melancólico, y sin embargo la otra que, bueno, ya es un sentimiento más oscuro en el punto en el que no se va a sentir esa empatía. Entonces es otra de las características que comparten. Y podríamos decir que entonces estos personajes, estos artistas, cantantes, en este caso que es lo que vamos a estar principalmente exponiendo hoy, pues comparten como el ser el héroe de nuestros tiempos, ¿no? Un héroe moderno que a fin de cuentas ya no va a luchar con monstruos, ya no va a luchar con seres de este tipo, pero sin embargo sí lucha con, digamos, sus monstruos internos. Entonces aquí es donde viene otra vez, como dijo el doc, lo analizable. Ajá, que digamos, esa sería otra característica, que todos estos personajes tienen su leyenda dorada y su leyenda negra, ¿no? Ahorita más o menos vemos lo de cada una, pero ahorita hablando de las generalidades. Otra cosa importante es que cada quien tenía como un apodo, ¿no? O tenía un nombre que nos recordaba como el personaje en sí, no tanto la persona. ¿A quién representaba este artista, este cantante, que representaba durante el escenario, durante las películas, y con el que la gente se identificaba? Era una figura popular en todos los casos. Yo creo que el seudónimo o este apodo pues también le da incluso más universalidad. Como decíamos hace rato, sí pertenecen a un país, en este caso, no sé, Gardel es bastante identificable con el tango argentino, Pedro Infante aquí, además de la música ranchera, pues como ícono popular también, en este caso John Lennon como uno de los cantautores que funda un grupo que también es muy característico y que rompe barreras culturales, Elvis Presley también, y sin embargo todos estos se les da un apodo, ¿no? Que el rey,
A Pedro Infante pues también tenía algunos, ¿no?, que se le identificara, como incluso el mismo Charro o así, y Gardel también compartía estas características, que era como muy identificable, incluso que él sostuviera relaciones, así como el seudónimo lo hacía de alguna manera inmortal y universal, también mantenía unas relaciones con otras entes que no son tangibles, ¿no? Mencionaba ahí, ahorita me viene la idea de mucho a la dorada la Argentina de plata, o mencionaba el amor de su madre que ya no tenía, ¿no? La mujer que era inalcanzable y demás. Entonces digamos que estos personajes se relacionan con, así como ellos son un tanto intangibles, se relacionan con otros amores, digamos, o pasiones que también son intangibles. Entonces es otra de las características. Que bueno, que con respecto a los apodos, digamos, a Gardel que le decían el morocho del Abastos, que morocho quiere decir el moreno de Abastos, el mago, el maestro, Carlitos, pues igual a Pedro Infante, pues Pedrito, ¿no? Todo el mundo lo identificaba, o el hijo pródigo de, ¿cómo se llamaba? El ídolo de Guamúchil. El ídolo así a fin de cuentas, ¿no? De Guamúchil, de donde nació. Entonces, pues todos ellos tienen esas características como apodos populares que todo el mundo pudiera tener, o son como apodos muy familiares que le podemos decir a cualquier persona, ¿no? A fin de cuentas se vuelve uno más de la familia con estos apodos, ¿no? Y ya todo el mundo lo maneja con esa popularidad, con esa familiaridad de decir, pues el ídolo, ¿no? Y esto pues es todo, pues, o Pedrito, y pues ya todo el mundo sabe quién es Pedrito, y por aquí, por acá. También todos tienen una historia donde fueron creciendo. Comienzan a lo mejor en niveles bajos y poco a poco empiezan a triunfar, y al último tienen mucho éxito. Y aparentemente en las leyendas doradas siempre ayudaban a las personas, y eran muy amables, y le regresaban algo al pueblo, por así decirlo, y la gente por eso se identifica con ellos. Que esa parte que dices, digamos, los cuatro tienen la característica que nacieron en un barrio pobre, condiciones muy pobres, ¿no? Tanto Pedro Infante, John Lennon, Elvis, Gardel, tuvieron ese nacimiento en un lugar desfavorable, o en un lugar de alta pobreza, ¿no? Pero también hay otra característica con ellos, que es que por lo regular o el padre no estaba, o el padre simplemente está ausente, o no pinta, ¿no? A fin de cuentas, o son madres abandonadas, o madres que se divorciaron, o que las dejaron, o todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, esa condición de ser el hijo de una madre abandonada es como la marca que desde ahí uno se identifica con el sufrimiento, ¿no? Nació sufriendo, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, esa parte se comparte, digamos, tanto en todas las leyendas, tanto en los mitos, digamos, o en los héroes. También está esa parte de que nacen, que el padre no se sabe quién es, ¿no? En muchas de las veces. O sí se sabe, digamos, el caso de Pedro Infante, que era un mariachero, pero pues que simplemente no pintaba, ¿no? Estaba borrado. Y la otra característica es la madre. La madre se vuelve una supermamá, o una madre fálica, que es la que se va a sacrificar para sacar adelante a ese hijo que el padre no lo quiso, ¿no? Eso es también como muy característico, y se aplica exactamente en los cuatro ejemplos que tenemos aquí. Ahorita que decían esta etapa de crecimiento, otra vez se asemeja mucho al héroe por esto, como antes era como el hijo de un dios y que lo había rechazado y lo dejaba como a las expensas del mundo, ¿no? De los mortales. Y en este caso es lo mismo, el padre, ya sea el mariachero, ya sea en Gardel, que también se decía que era un militar, ya sea que siempre se decían como un tanto aseveraciones que dijeran, bueno, es un padre como que o era el militar, o era el capitán, o era el policía, o era el político, o era el cantante, pero todos lo habían abandonado y nadie sabía con certeza quién era el padre, ¿no? Entonces, aquí compartían esta parte en la que dicen, bueno, al igual que un héroe, pues está en el mundo y está yendo o valiéndose por sí mismo, y entonces se toma como un estandarte de, mira, él lo logró, y logró toda esa riqueza, o logró toda esa fama y popularidad, yo también lo podría hacer, ¿no? Porque todos se sentían identificados. Y ahora otra cosa que comparten es ahorita que mencionaban lo de a Gardel se le considera como el hijo, ¿no? De Argentina, y a México, en México a Pedro Infante también se le considera como el hijo. Entonces era como una parte que coincidía, que la sociedad los adoptaba como hijos, y eran hijos que eran pues idealizados, ¿no? O ideales. Entonces el hijo estaba triunfando, el hijo lo estaba haciendo bien, el hijo incluso respondía a la misma sociedad, incluso pues ya sea el que la hiciera de padre o de madre, pero sin embargo les daba como esos
esas alegrías, a fin de cuentas. Entonces, pues era como el hijo perfecto, porque pues no tenía ningún defecto que le pudiéramos mirar. Ya era como un adoptado más de la sociedad. Entonces, sí, podría ser ahí otra interpretación. Sí, te iba a decir, se me fue. Bueno, ahorita me acuerdo. De alguna manera también todos tuvieron una decisión en su personalidad. Digamos que Elvis Presley era muy tímido, pero al momento en que empieza a cantar, se da cuenta de que tiene habilidad para hacer eso, y como que se escinde, y cuando está en el escenario puede ser ese personaje que es muy aventado de alguna manera, por decirlo así, que bailaba como nadie bailaba en ese entonces. Muy sexual en ese tiempo. En el caso de John Lennon era una persona muy agresiva. Su primera esposa la golpeaba mucho, y con el tiempo se da cuenta de que tenía que controlar su violencia, y la manera en que la controlaba era cantando, componiendo, incluso también consumiendo drogas. Que incluso John Lennon después es como un estandarte de la paz y del amor, ¿no? A diferencia de su personalidad, o sea, violencia y todo, y supuestamente se controla, y ahora lo podemos encontrar en camisetas que te van a decir peace and love, ¿no? Sí. Entonces ya ahora es como todo lo contrario, una decisión de la personalidad, pero como una vuelta, ¿no? Una formación reactiva, podríamos decir. Sí. En el caso de Pedro Infante también era, en las películas siempre era como el macho golpeador y tomador, y en la vida real era muy deportista y no tomaba nada. Entonces también ahí podemos ver otra división. Podría compararse también con la leyenda buena y la leyenda mala, pero de alguna manera la gente prefería identificarse con esa escisión que hicieron, con esa división, con la parte a lo mejor actuada, por decirlo así. Que aquí, a pesar de que en las películas a veces era así como el clásico macho, ¿no?, mexicano, también era como que tenía una justificación. Entonces era, digamos, en ese tiempo una especie de antihéroe, porque a pesar de que tenía todos esos defectos en las películas como su personaje, era cuestión de que se le podían perdonar, ¿no? Incluso, bueno, pues sí, es, digamos, en este tiempo pues diríamos es un alcohólico, ¿no? A fin de cuentas en todas las películas se interpreta un alcohólico, pero bueno, qué bonito canta, o no sé, mira cómo se inspira en las cantinas. Entonces, a pesar de que un defecto podría ser el alcoholismo, era como perdonado, porque bueno, ahí era donde se inspiraba, ahí era donde cantaba las mejores canciones. A lo mejor era una persona muy violenta, porque cada rato se agarraba a golpes, ¿no?, con los otros protagonistas de las películas. Pero con los malos. Pero ajá, era o acababa en amistad esa pelea. Entonces era como de, bueno, se la pasamos, ¿no? Es muy violento, pero a fin de cuentas lo hizo por una buena razón, o lo hizo por el amor de una mujer. Entonces como que era pero sus defectos cubrirlos. O es buen hijo con la madre, ¿no? O con la abuelita Sara García era buen hijo, y no, y se le perdonaba que estuviera borracho porque le cumplía todos sus deseos, ¿no? Cierto. Dice aquí Alex Yeli, luego le cambia Alex y está Eli. Ahí le dice, buenas tardes, Docs, ahí ustedes lo conocen. Dice, hay mucha madre en esta madre sacrificada y sufrida. Sí, totalmente. Betsy nos manda a saludar. Dice, saludos. En la página principal no se escuchan. Ya le dejamos el link. Pues ahí también está el de Medios CRM o radiomorir.com, cualquiera de los dos. Luego Marta también nos manda saludos. Pues un saludo para todos ellos. Saludos. Entonces, esta parte de la madre sacrificada o sufrida también va a ser importante, que en todo se da, que está muy, caricaturizado con respecto a Gordolfo Gelatino y Doña Naborita, no sé si lo han visto con los polivoces, sí, que es copia, a fin de cuentas, de la relación de Mauricio Garcés y su mamá, ¿no? Ahí está. Pero sí es la madre que hace todo por el hijo y se siente orgullosa por él y lo apoya y lo engrandece. Al fin de cuentas, hace de su hijo una persona narcisista, que el mismo hijo que sí merece todo lo que esos sacrificios que lo hizo por ella, que es totalmente amado, es el hijo amado. Y el hijo que lo puede todo por ese amor de gran madre y por ese sacrificio que hizo su madre, que él lo tiene que compensar ahora, le tiene que responder bien, pues no la tiene que defraudar, porque ahora le toca él mantenerla, ¿no? Por todo lo que él hizo. Y es lo que se ve en todos estos personajes, que a la madre es a la que le cantan, que a la madre es con la que están y a la que mantienen o demás, pero ellos como muy agradecidos, ¿no? Entonces, pues el pueblo, a fin de cuentas, a la sociedad de ese tiempo y de nuestros tiempos, eso es lo que van a reconocer. Qué agradecido es. Que todos los cuatro tienen canciones para su mamá. Tanto John Lennon tiene la de Julia, que es exclusiva para ella. La de Elvis Presley, pues el primer canción que hace es para la mamá, ¿no? Love Me Tender. Dedicada para ella. Pues Pedro Infante también, y Gardel ahí también es parte de
ya me acordé de lo que te iba a decir. Con respecto a al mito, digamos, en Gardel es que sea un extranjero que venga a Argentina, digamos, y que conquiste a los argentinos. Bueno, eso es parte de lo popular de allá. La mayoría de las personas tienen esos abuelos o padres que vinieron del extranjero y se van ahí a vivir a Argentina. Es un pueblo inmigrante, a fin de cuentas. En caso de México y de Estados Unidos, bueno, que también puede haber emigración en Estados Unidos, pero más bien son los de provincia, los pueblerinos que van a la ciudad y la conquistan, ¿no? Eso es algo, digamos, eso se entiende perfectamente aquí en México y en Estados Unidos, que hay que ir a la gran ciudad, a la gran capital para poder triunfar. Y todo el sacrificio que tienes que hacer, que es de moverte de tu ciudad natal, de tu familia y todo, y que tienes que renunciar a eso para conseguir o para estar a la par de los otros, ¿no? De los que ya tienen eso ahí en esa ciudad. Eso es como también el sacrificio de la ciudad materna que se tiene que cambiar, ¿no? Yo identifiqué 4 canciones que sí podrían considerarse como melancólicas. En el caso, por ejemplo, de Elvis Presley, había encontrado esta de Love Me Tender, donde habla como de un cariño muy maternal, que quiere una mujer que lo cuide, que lo abraza, que esté ahí con él. Entonces es como si le estuviera cantando de alguna manera a su mamá. En el caso de John Lennon, aparte de esa que menciona el Doc, yo encontré, por ejemplo, Woman, donde también le canta a las mujeres, y por ejemplo la de Imagine, de alguna manera, aunque es muy pacífica aparentemente, también recordaría un poquito la simbiosis. Porque imagínense que un lugar no tenga fronteras y que no haya continentes y que no haya, pues es otra vez la necesidad de fusionarse con alguien. En el caso de Gardel podríamos mencionar muchas, pero sobre todo la de Volver, donde va regresando a la ciudad natal y dice que las canas ya empezaron a aparecer en su mamá. Aunque lo dice con otras palabras y lo menciona como en la ciudad, parece que habla de su mamá. Y dice que siempre se vuelve el primer amor. ¿Y cuál sería el primer amor? Pues sería la madre. En el caso de Pedro Infante a lo mejor es un poco más difícil porque él no era compositor, pero siempre cantaba canciones también de amor, y podríamos tomar por ejemplo la de 100 años, donde parece como que la madre lo desprecia, ¿no? Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Entonces es como el dolor, ¿no? De que la mamá no le hizo caso y que hay como la melancolía, ¿no? De no estar con la mamá. Que incluso se refleja en sus películas, ¿no? Siempre era como el mismo prototipo de mujer, que era del que se enamoraba, y también era un tanto imposible la mujer, o ya sea que era de otra clase social, o ya sea que había un impedimento, no sé, que ya tuviera pareja, o ya sea que estuviera enamorado su mejor amigo también de ella. Entonces era como que siempre hay el amor imposible, porque el amor imposible nos refiere a la madre. Entonces ahí era la parte de Pedro Infante. En la parte esta de Gardel, además de que es inmigrante que viene a conquistar Argentina, pues también le canta después a la misma Argentina, ¿no? En sus películas, en las partes en las que sale, en las mismas canciones, siempre habla de esa Argentina como una entidad femenina, ¿no? La Argentina y su amor, y como la patria que yo le tengo a Argentina. Entonces ahí como que deja claro que él sacrificó su propia patria porque quiere más a Argentina, y entonces por eso el triunfo de Gardel ahí mismo, ¿no? Que dicen, mira, viene de otro lado, pero está como admitiendo que Argentina es mejor. Entonces, pues los argentinos es parte de su personalidad, ¿no? A nivel social. Entonces el decir que yo admito que Argentina es mejor que de donde yo vengo y ahora la amo, pues era como ya, que debe ir bien con todos. Claro, pues tiene que decir eso. Pero fíjate que la parte esa de ser un seductor, de que digamos, aparte de irse por la mujer prohibida, y bueno, y ser el tener la característica, tanto los personajes como su persona en lo real, de que tengan muchas mujeres o que sean seductor, es también una falta de padre, ¿sí? Al fin de cuentas es una característica de que como no tuvieron padre ellos, entonces van a exagerar uno de sus elementos, en este caso la seducción, y van a ser y digamos, al fin de cuentas el seductor no es un hombre, pues no es un hombre recto, ¿no? Porque sale con muchas y no respeta esa ley de la una o de la única, ¿no? Entonces esa parte también está muy bien señalada, pues en los 4 casos de que tienen muchas mujeres o muchos casamientos, pero porque no hubo una ley que se los impidiera, que es la ley del padre, pues al fin de cuentas, ¿no? Y al mismo tiempo también podría ser como todas y ninguna, ¿no? A la vez, porque en realidad quieren a la mamá. Sí, pues la insatisfacción permanente de que nunca encuentran ese amor, porque a pesar de que ya hayan conquistado, una vez que se acaba la conquista,
se acaba como ese amor imposible. Entonces, ya que es posible, como que cuál era el chiste, ¿no? O el interés de esto. Entonces iban otra vez en búsqueda de otro nuevo amor, o bueno, ya empezaba su etapa melancólica, ¿no? Que incluso lo podrían hacer parecer que habían sido rechazados o que los habían dejado, aunque ellos lo hubieran hecho, ¿no? Entonces ya era como continuar este sufrimiento eterno. Bueno, a ver, dice aquí Esteban, dice, a John Lennon su padre le obligó a elegir con quién se quedaría de sus padres a los 5 años. Pues ahí está la ley. Buen comentario. Luego, y aquí vemos que el padre también no es padre, es o un tirano o un ausente. Al fin de cuentas es ausencia de padre. Dice Alec Yeli. Dice, ¿Jesucristo sería un mito o leyenda? Pues eso pregúntenlo al Misterio Rojo. Aquí no tiene nada que ver, no es el tema. Más que mito o leyenda, pues también es un héroe, ¿no? También tiene esos prototipos. Depende de dónde lo quieras ver, ¿no? Sin meternos mucho a religión, pero sí tiene ese prototipo de por eso triunfa, ¿no? Su historia. Que sería, digamos, comparándolo con cualquier héroe mitológico, pues sí, pues cumple esos requisitos, pues. Un padre así como todopoderoso, la madre aquí como dicen sufrida, ajá, y pues bueno, como esa parte en la que va creciendo y que también muere joven, a fin de cuentas, aunque se habla de la resurrección, pues muere joven y se consagra con eso. ¿Y la parte oscura de Jesús serían los años perdidos? No, pues no, sería toda la vida completa, o sería o una u otra. Digo, son las dos al mismo tiempo. Que digamos, es difícil, hablando digamos ya de la divinidad, pues si lo queríamos poner, pues ya va a ser difícil como estudiarlo si nos salimos del tema, de que se puede, pero algo más como reciente, pues, ¿no? Que con estos personajes sí se puede ver la leyenda negra y la leyenda dorada, ¿no? Uh-huh. Que la leyenda dorada, digamos, en el caso de Pedro Infante, bueno, ya conocemos un gran cantante, un gran actor, que nunca estudió, que era natural y toda la cosa, y que ayudaba a todas las personas, y a su mamá que le puso casa, y bueno, ¿no? Que era así, magnífico. Y la leyenda negra, bueno, entre otras tantas, que digamos, esa es la característica, que hay muchas leyendas de los dos. La leyenda negra era de que, como era tan famoso y le caía bien a todo mundo, a él no le revisaban su avión, ¿sí? Entonces, él hacía contrabando de cosas prohibidas aquí, que no se podían vender en México, y los traía en el avión e iba de un lado a otro, y así se traía mercancía, y por esa razón se cayó su avión al final, porque estaba demasiado pesado y no agarró vuelo, y pues se estrelló. Igual Carlos Gardel, pues ahí está, que era tratante de blancas, también. Igual un avionazo, ahí coincide. Elvis Presley, que pues que drogadicto y ya ahí se dedicaba también al tráfico de drogas. Pues John Lennon también, igual algo así parecido. Frank Sinatra, si habláramos de otro, también cumple con las características. Que era de mafioso, pues, era más que otra cosa. Y todos así, pues, digamos, no hay, de eso no se salva ninguno de estos que tienen las dos leyendas, la negra y la dorada, y para comprobarlo pues siempre va a haber como que o no te lo van a creer o va a ser muy difícil de comprobarlo, y pues quién te lo va a creer, ¿no? Nadie sabe, ¿no? Ya a fin de cuentas, y eso le da más inmortalidad todavía. También yo veo que de alguna manera en sus ciudades trataron de buscar a alguien que lo supliera, o la misma cultura trató de buscar un suplente. En el caso, por ejemplo, de Elvis Presley, podemos ver que desde que John Travolta empieza con las películas de Vaselina, de alguna manera le querían dar ese personaje, lo querían vestir como tipo Elvis Presley, sus canciones eran algo así parecidas, y de alguna manera como que trataron de llenar ese vacío, aunque obviamente pues él no cantaba. En el caso de John Lennon sí se me hace un poco más difícil, tal vez Bono, el de YouTube, que también es como muy activista y muy pacifista y todo eso, de alguna manera que quisiera llenar ese vacío. En el caso de México, pues a lo mejor sí nos quedaríamos muy cortos, ¿no? Porque trataron de poner a ¿cómo se llama? Pedro Fernández, no sé, a lo mejor, y lo quieren poner en las novelas como si fuera el nuevo Pedro Infante. Sí, que está difícil, digamos, en todos los aspectos, digamos, en todas en la música, la televisión, el cine,
pues ya no hay así El deporte figuras famosas. también. El deporte ya no hay, ya se acabaron esos tiempos o va a iniciar otra nueva generación, ¿no? O que también, digamos, todavía están muy presentes los anteriores como para que haya alguien y Pues que quién los va a quiera, opacar, pues ¿no? quién los- ajá. Y más esta parte en la que alguna vez lo hablamos aquí, desde otro punto, pues que es una generación en la que vivimos que no tiene como un fin muy bien definido, que tampoco tiene como algo que los distinga, ¿no? Alguna vez hablamos de, pues en los 60s era algo muy característico, 70s, 80s, los 90s ya empieza el declive, pero de plano los 2000 es como que, ¿y a qué pertenecemos, no? ¿O qué se va a hablar en el 2020, 30 de qué fue lo característico del 2000 al 2010, que ya es una década? Entonces, pues nada, a fin de cuentas, y, No, ahí está y hablamos de esa generación Z, ¿no? Por eso zombie, Todavía. más allá de estos come cerebros y Todavía demás, sino que sí, zombie como tal, de que no tenemos a dónde ir, ¿no? Que digamos, la última leyenda que se considera ahorita, digamos, viviente sería el charro de Huentitán, el jilguero. Vicente. El Vicente, cuando mucho ese sería el último. Y más o menos, Y porque más ni o siquiera... menos, pues toda, el problema es que no murió joven. No, pues ya Entonces no, ahí, digamos, ya se le va bajando los puntos de leyenda. Cierto. Y una característica de la leyenda es nunca verlo viejo, ¿sí? O en O su enfermo, declive. o enfermo, digamos, como Jorge Negrete que murió enfermo y pues sí se le vio el declive. Bueno, todos los que no han muerto, pues que tienen esa gracia de no morir, pues también, digamos, ya ver el envejecimiento ya lo vuelve más mortal que inmortal. Entonces, por esa razón, igual Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison. Bueno, pues son leyendas, pero digamos con las características de veras, ¿no? Ellos todavía el club de los 27, ¿no? Entonces, Totalmente. Era como el cadáver bonito, como alguno de ellos hace referencia. Y bueno, en James Dean, ¿no? Ujú. James Dean, ¿no? James Dean, sí. Dean, que dijo, Otro muere joven de y los... deja un cadáver bonito. Y también se hace leyenda él, ¿no? A fin de También, cuentas. Entonces, exactamente. ¿y por qué? Porque además de que no vas a ver como sus debilidades, siempre lo vas a ver fuerte, lo vas a ver joven, también es el hijo permanente. Porque ¿quién va a ver como hijo a una persona ya de edad avanzada, ¿no? ¿Quién va a ver todavía como hijo a lo mejor? Exactamente. Sí, el charro de Huentitán, pero ya dicen más el charro que el hijo de Huentitán, ¿no? Ya es el charro porque pues ya no. ¿Quién es su papá, no? No me friegues, van a decir. Entonces, El ya, eso sí, abuelito. ya parte de que ya no es hijo. Como Javier Solís también, digamos, él también tuvo éxito y se murió joven y eso fue lo que lo hizo más famoso todavía, ¿no? Que digamos que cuando toqué este tema en las clases, que me decían de Jenny Rivera, que si también cumplía sus requisitos, digo, pues no. Pues como que no, intenta, creo es lo que no. decimos, es que no hay un Creo ídolo que no. suficientemente establecido como para decirlo, ¿no? Pueden ser famosos y jóvenes Sí, y pero- morir trágicamente, pero digamos, el detalle es que estas personas, digamos, se murieron hace 50 años, cuando mucho, no Y más. siguen. Y siguen vivos, por decirlo así, digamos, los que se han muerto famosos ahorita, si dentro de 5 años, 10 años se siguen hablando, entonces sí fueron, pero ya les diremos ahorita es en 10 años después pero del no café creo que psicoanalítico. pasen. No creo que pase Jenny Rivera, o sea, así, No, súper es que son leyenda. íconos todavía vacíos. Es como ahorita que venía lo del deporte, y creo que alguna vez lo escuché de usted, Doc, de la parte de ¿y cuál deportista ahorita mexicano es como el que nos represente, ¿no? O quién va a ser así como el que toma la pauta, que algunas veces hubo el boxeador, ¿no? Famoso. Claro, y también cumple esto, ¿no? Y ahora cuál hay, ¿no? Como O sea, cuál es el más Canelo, ¿no te el cae? Canelo, pero todavía Pero no alcanza no, a cumplir, no ¿no? es, Y no. nadie se la cree todavía. El Chicharito tampoco nadie se la cree. Todavía no, todavía Entonces, está. es como que pues, no tenemos a alguien a quien idolatrar, No de hay, alguna- y digamos. la sociedad de alguna manera lo necesita, tener ese ideal. Totalmente, sí se necesita. Y el detalle, yo creo que, digamos, lo quieren hacer artificial, pues con todas estas, o lo quieren Express. hacer express, Ujú. como que si ya era, porque es cierto, se necesitan este tipo de personajes. Y tanto es la necesidad de que ya quieren sacar uno y el que pegue, ¿no? Y por eso hay tanto de que agarran a los personajes de las telenovelas, ahí como nos dice Ilsen, dice, la admiración hacia ellos es como en las telenovelas que de pobre a famoso y rico. Sería el, ¿cómo le dicen en Estados Unidos? Que es el ¿Sueño americano? sueño americano. Aquí sería el sueño mexicano de ser pobre y ser riquísimo, ya, toda la cosa, ¿no? Aquí el punto era ese característico del pueblerino o del amigo de la provincia a la capital, ¿no? Exacto. Entonces era como ya, con eso lo habías logrado y lo cumples. Pero no, pues todavía no. No hay, Y no otra hay una. característica de estas leyendas es de que, bueno, llegan a ser ricos y pero no se les quita lo humilde o lo sencillo de ellos. Siguen siendo igual de, digamos, con esas características provincianas de buena onda y de amables y que todos son amigos y que
que disparan los refrescos y las comidas y todo, ¿no? Esa es otra característica que tienen todos estos, ¿no? Ni a Elvis, ni a Gardel, ni a John Lennon se les subió, sino que siempre fueron, aunque John Lennon tuviera su Rolls Royce, nunca se le subió, ¿verdad? Igual le daba ray si alguien se aludía, ¿no? Nadie se subía a él, nomás él, y Yoko. Pero... Habíamos abordado que también tiene que tener como una especie de fantasma estos personajes, que la gente empieza a decir que los vio en la calle, que los vio donde murieron, que se escuchan todavía voces, que a lo mejor siguen vivos y que en realidad tenían un doble y que el cadáver nunca se pudo ver. Fingieron su muerte porque estaban hartos de la fama, ¿no? Exacto. Y querían una vida normal. Ay. ¿Ven? ¿Para qué se hacen ricos y famosos? Sí, luego van a querer una vida normal, ¿no? En esta película hace unos meses me tocó ir al Cineforo y estaban exhibiendo una de Jim Morrison y hacían esta referencia de que supuestamente finge su muerte y él ahí inicia la película, que es más un documental, pero meten esta parte fantasiosa en la que va en su carro y va escuchando las noticias de que está muerto y supuestamente ya trae otro look y pues es para esto, ¿no? De que ya estaba harto y bueno, que Jim Morrison todavía como le daba más a eso de ponerse ahí en los escenarios hasta poetizar y filosofar y todo, entonces era como, pues es que él sí estaba harto y por eso se salió, ¿no? Pero con todas estas leyendas que ahorita mencionamos, también es la parte en la que dice, no, es que yo lo vi en el panteón, ¿no? Fui a su aniversario luctuoso y vimos que estaba ahí asomándose a ver cuánta gente venía y así, entonces, aunque hayan pasado muchísimos años. Es que fíjate que esa parte de que, de que se hartan de ser tan famosos y tan exitosos, bueno, con Jimi Hendrix, con Jim Morrison pasa de que, bueno, pues lo que hacía bien era cantar y se dedica a la poesía, así como que, pues, ¿qué te pasa, no? Es también el caso del basquetbolista... Michael Jordan. De Michael Jordan, que se va a jugar cierto. béisbol, dices tú, y es un fracasado en el béisbol, dices tú, no puede ser un mediocre, siendo acá el idolazo, y pues digo... También hay a veces como que, no, ¿para qué hacen eso, no? Sí, dices tú, bueno, pero es parte de lo característico, ¿no? Tanta fama, tanta fortuna que sí los llega a hartar y quieren experimentar otra cosa, ¿no? Y más que experimentar pareciera sabotearse a sí mismo, ¿no? Así como de ya me quiero quitar la fama de golpe y entonces fracaso en esto. Y era la cuestión ahorita de Jim Morrison, pues que incluso otra parte de la banda, que es el que acaba de morir más recientemente, era el que a veces tomaba el micrófono y cantaba en los conciertos para cerrarlo, ya sea porque Jim Morrison estuviera insoportable de su carácter o ya sea porque estuviera todo drogado, ¿no? Entonces él era el que continuaba los conciertos, que incluso pues se hizo hace año y medio, pues antes de que muriera obviamente, se hizo esta gira de los últimos dos Doors, entonces era como pues tratando de revivir, ¿no? Sí, aquí se presentaron también en Guadalajara. Entonces, pero bueno, pues ya no es lo mismo, ¿no? Y como decía el Doc, pues otra parte de que, así ahorita mencionamos en la pausa a Paul McCartney, pues también se llenan sus conciertos, los estadios y demás, pero bueno, como esa nostalgia al grupo que le perteneció y pues más todavía como su nexo con John Lennon, ¿no? Pero sin embargo ya no se le va a tomar como leyenda por viejo, como dice el Doc. Entonces, sí, pues ya lo vimos que está en declive. Exactamente. Sí. Ya, digamos, todavía Ringo Starr, de que todavía se ve joven a pesar de que tenga la misma edad y sea el más viejo de los cuatro, pero pues se ve joven, se ve más joven de cuando todavía vivían los tres. Era el más joven, ¿no? Todavía te lo crees tantito. Se me ocurre también que si de alguna manera la gente piensa que no murieron o que fingieron su muerte, es porque tal vez también estuvieron fingiendo su vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en algún momento se creyeron el personaje y se perdió como la figura o la persona que existía atrás del personaje. Que ese es el gran problema. Uno no recuerda al Pedro Infante de veras o al Elvis Presley en la vida cotidiana, pues no, digamos, pareciera que fuera el mismo, ¿no? Sí, pero se hace la conexión a de que se lo superó. Ya, exactamente, ya no pueden ser ellos, ya tienen que ser lo que los otros piensan, ¿no? Y como en la película, y como canta, y como baila acá, entonces es de que, y la verdadera persona, ¿no? Como quién va a decir, que incluso algunos que se cambian el nombre, se olvida el nombre ya de la otra persona. Entonces ahí todavía se ve más marcado de que es un personaje, a fin de cuentas, se inventó y pues anuló la persona. Entonces ya, pues para ellos también, de alguna manera ahí sí se comprendería la parte en la que, pues ya si no son naturalmente cómo se relacionan, pues sí podría llegar ese hartazgo, ¿no? Pero es por la parte en que lo superó el personaje y ya no les queda de otra, vivir en esa fantasía. Dice aquí Gloria que no nos escucha, esperemos ya nos haya escuchado, que le cambie al, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Eric? Lo de... ¿A la página? No, lo del
para escuchar. Cuando no escuchas uno, se escucha el reproductor. O sea, ya hay varios reproductores. Dice Javier Álvarez, saludos, mi Tavo. A ver qué se hace este fin de semana. Tú también ya estás haciendo tu leyenda negra. Estoy haciendo mi leyenda. Es parte, ¿no? Todos conocen al buen Octavio. Ahí está la leyenda negra del Tavo. Muy bien. Pues un saludo para Javier. A ver si me inmortalizo, ¿no? Este paso. A ver, bien. Ahí luego que nos diga las verdades del Tavo. Elenita Aguirre, Elena, ¿cómo estás? Saludos, Elena. También, digamos, en el psicoanálisis, obvio, también el mismo Freud hizo su propia leyenda de que el Freud de veras, pues el de carne y hueso es muy diferente a la leyenda que se construyó, o al mito que se construyó de él, ¿no? El propio Lacan también es otro mito, que también tiene sus dos leyendas. La leyenda negra era de que invitaba a todos sus amigos y amistades a su casa de campo y él se vestía de mujer recitando obras de teatro para mujeres o de personajes de mujeres, así como que dices. ¿Y de Freud cuál es la leyenda negra? De Freud, la leyenda negra, digamos, él es al revés. De que él era un científico solitario que inventó solo el psicoanálisis, se descubrió y que él fue solo contra el mundo, ¿no? Cuando no fue cierto, fue todo un grupo de personas que le ayudaron. Él era la cabeza, pero pues era el grupo de personas que le ayudaron para abrirse camino y difundir el psicoanálisis, pero fueron más que solamente uno, ¿no? Que con Freud pasa una cosa curiosa, que se vuelve el estandarte del psicoanálisis y veamos que como una imagen plenamente, ¿no? Imagen así como, en este caso, que no se va a mover, porque incluso su característica, bueno, que era su mismo vicio y su gusto, el puro, era como en todas las estampitas que consigas de Freud, que incluso en Viena se venden estampitas para el correo de Freud y demás. Van a ser así, ¿no? Con el puro, y es como la imagen característica. Ya todos identifican a Freud porque está sosteniendo el puro y a lo mejor está cruzado de piernas y la barba y demás, pero ya es una imagen que no se puede modificar, ¿no? Entonces, y digamos, la imagen de que era el psicoanalista así con mayúsculas, y de que era exitoso y que siempre hablaba así fino y que sabía todo, ¿no? Cuando también era una persona pues sencilla y amable y le gustaba reírse y se enojaba con todo el mundo y le gustaba la música, que también es algo característico de él, de que dicen que él no le gustaba la música, que él no escuchaba música, cuando le gustaba Mozart y como bien esa, le gustaba Mozart. Está difícil que a alguien no le guste la música, ¿no? Pero con él es algo característico. Dicen que Freud en alguna de sus cartas dijo que no tenía talento para eso y por eso no se dedicaba a eso, bueno, sí, a tocar, obviamente, pero sí escuchaba a Mozart, pues, y eso no lo dicen, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, ahí está también... Como para alejarlo más, ¿no? Hacerlo más inmortal, así como él no tenía defectos y él era como una persona, como el erudito, el genio de su tiempo, y pues no hacía nexos con nadie. Entonces... Y también con respecto a su enfermedad, de que murió de cáncer de mandíbula, bueno, también está todo ese sufrimiento, ¿no? Que tuvo que pasar y que no le importaba, y aún así escribía y veía gente y toda la cosa. Aunque Freud podría ser una excepción porque a él siempre lo ven como viejo. Entonces ahí al revés de verlo como hijo, todos lo ven como padre. Ahí es como la parte de inmortalizarse, ¿no? A Freud era el padre de todos los psicoanalistas, el padre del psicoanálisis, se hace la referencia. Entonces él se inmortaliza porque su imagen siempre fue vieja. Siempre era la imagen, pues, ya de una persona madura. Pero fíjate que él es uno de los... Bueno, le pasa, aunque distan mucho los dos personajes, pero Chespirito y Freud no tienen nada que ver, ¿verdad? pero digamos, llegan ya con años, después de los 40 años es cuando empieza su éxito. Y lo recuerdas así como de que, pues ya de viejos, ¿no? No tanto como de jóvenes. ¿Quién se acuerda de Chespirito de joven? Cuando salían las con Capulina y Viruta, pues no te acuerdas, así como que ¿quién es él? Pues un saludo para el Chavo del Ocho y toda la vecindad. Dice Alex Yeli, así como Brangelina, ustedes van a ser Alex Yeli. Ahí dice Alex Yeli. Bueno, saludos a los dos. Dice que era cocainómano. También otro mito de la leyenda negra es el de la cocaína. Que digamos, en aquel entonces, tanto a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la cocaína era medicinal, era medicina, pues al fin de cuentas se conseguía en las boticas
y todo el mundo podía tener, y se usaba para cosas específicas, no se usaba para drogarse, pues eso todavía no se le conocía esa, no ponía esa la línea y veías a Freud aspirándole, ¿no? Como se usaba era con ¿cómo se llama? Para los... ¿Como un hisopo? Como hisopo, para las heridas o para la nariz cuando estaban con gripa y les abriera las, bueno, todas esas cosas. Y viajar y todo. Sería más o menos lo que pasó después con la pseudoefedrina, que se utilizaba mucho para descongestionar la nariz, pero en el momento que se dan cuenta de que se podía convertir en droga, pues ahí ya la tuvieron que descontinuar. Y digamos, eso fue el principio cuando apenas se estaba descubriendo para qué servía la cocaína, ¿no? Que Freud lo deja y se lo deja el estudio a un amigo de él, que era el que descubre ya las propiedades de la cocaína analgésicas y anestésicas, las dos. Y ya Freud ya lo olvida, pues. Ya se había inspirado lo suficiente, ¿no? Ya Sí, había claro. hecho muchas teorías. Pero sí es cuando viene otra vez el cáncer, que lo operan 33 veces, del 26 hasta que se muere en el 39. Entonces, pues en todo eso, pues al fin de cuentas cáncer y operaciones, pues necesitaba la cocaína como anestésico para quitarle pues el dolor y pudiera pues comer, trabajar y hablar, ¿no? Y parte de su Por mito eso. sería que, a pesar de todo el sufrimiento, de todas estas como trabas o que podría usarlos como pretextos, seguía trabajando, ¿no? Y seguía como al Exactamente. pendiente del psicoanálisis. Entonces, ahí se consagra como, bueno, pues miren, él es el estandarte de que nunca descansaba y que era como la figura perfecta, ¿no? Paterna. El científico exitoso que solo pudo inventar algo y él Él lo hizo solito. todo. Él hizo todo. Y los otros pobres que ahí estaban ahí, pues nomás no se les reconoce, pero pues ahí está, pues es parte del mito y de la leyenda. Eran sus hijos. Pues sí, también, pues sí, eso es cierto, porque pues él era el más viejo. Bueno, no era von Freund, es Anton von Freund, que era, digamos, el que patrocinaba todos los estudios y les pagaba todas las pachangas y todos los viajes. Era el mecenas, era el más viejo, pero sí se consideraba dentro del psicoanálisis. Pero todos los demás, John, Ferenc y Abrams, o Abraham, eran pues más jóvenes que Freud, pues. En la película El método peligroso se queda muy claro esto de la posición del padre, ¿no? A mí se me hace muy característica una escena en la que van en un barco, van en un viaje a América y supuestamente Jung le empieza a contar un sueño. Entonces Freud se lo interpreta por completo, ¿no? Se rompe como esa ética ahí de que a mí me vale, yo te voy a interpretar y esto es. Y cuando Jung le dice, ¿y tú qué sueñas, no? O háblame un poco, no sé, de tu vida, así como fuera del personaje de Sigmund Freud. Uh-huh. Y él le dice así como de, no, no puedo hacer eso, ¿no? No puedo como contarte. Entonces él renegaba esa misma amistad con Jung y ahí se ve la pauta como de es que yo soy el padre y no, o sea, ¿cómo vas a interpretar tú a mí un sueño, no? Yo ya te dije, pero ya, era todo. Hasta ahí. Dime gracias. Y que también la parte de Freud es que él era un padre de 8 hijos y pues también era papá, ella era el que tenía más hijos de todos los psicoanalistas, fue el que tuvo más. Y esa parte pues le quedaba bien, ¿no? Es como que nadie se fija en eso de que era padre de 8 hijos y que era esposo de, y que cumplía bien su función como patriarca, pues, porque al fin de cuentas él mantuvo o mantenía a la familia también política, y a los nietos y todo, y pues bueno, también tenía esa parte patriarcal, ¿no? Pero que vean que el psicoanálisis también tiene sus personajes. También tiene. Otro personaje también que podríamos nombrar rápido sería Heath Ledger, se me ocurre. Uh-huh. El personaje del Guasón, ¿no? Empieza a hacer películas cada vez más complejas hasta que parece que llega el momento que ya como que pierde el contacto con la realidad y empieza ya a sufrir, cae en una depresión, empieza a tomar medicamentos prescritos, tiene una sobredosis y muere. Y yo diría que es gracias a eso que muere, que le dan después un Oscar póstumo. Pues sí. Porque quizás nunca se lo hubieran dado en vida. Pues bueno, eso ya sería como la culpa de los que dan los Óscares. Por no habérselo dado en la película anterior. Exactamente, ¿no? Eso ya es culpa de ellos. Pero sí, se supone que, digamos, el último personaje del Guasón, que, bueno, psicoanalíticamente le activa núcleos psicóticos, por interpretarlo tan bien, que ahí se fusiona la parte psicótica del personaje, pues del Guasón, con algunos núcleos psicóticos de él que se activan, y ya es cuando empieza a no distinguirse de lo que es lo real, lo neurótico, lo real o lo psicótico, o el principio de realidad, y empieza, digamos, esa confusión y hasta que ya no sabe cuántas pastillas tomarse y se toma todas, ¿no? O ya está más activada la crisis psicótica con él. Aquí también podríamos hablar de
como dice Domingo, pues es un ejemplo reciente y todo, pero lo rebasa el personaje. O sea, la película es muy buena, el personaje está muy bien interpretado, como que qué le podrían decir, incluso el Oscar tal vez lo merecería, pero sin embargo aquí ya se ve como de, bueno, es que ya se murió y está consagrado, y entonces todos van a recordar a Heath Ledger por la interpretación del Guasón, ¿no? Incluso todos van a recordar el Guasón de Heath Ledger. Ajá, entonces ya es como, sí, el mejor Guasón se dice, ¿no? Incluso se hacen esas votaciones, yo he visto varias por esto de las redes sociales y pues todos dicen, no, pues este Guasón, ¿no? Pues sí, totalmente. Que incluso se asemeja mucho, lo ponen en contraparte con el de Jack Nicholson, pero bueno, porque Jack Nicholson también está consagrado como actor. Entonces, y que también, digamos, en las dos películas que sale el Guasón y los dos personajes, bueno, uno en los 80s, 90s y otro en el acá, el quien se lleva la película es el Guasón en los dos casos. Opaca Batman, ¿no? Que se supone que debería ser la película de Batman, ¿no? Del Guasón. Totalmente. Entonces, acá también lo rebasa y podríamos decir que es parte de su muerte si la interpretáramos, ¿no? Aunque sabemos que fue por esta causa, pues sí es parte de su muerte que el personaje lo haya rebasado a ese punto y que él llegara a esa locura, ¿no? Que tenía el Guasón. De hecho, en su última película se llama El imaginario del Dr. Parnaso, no la termina. Y entonces lo interpretan 3 personajes más. ¿Ah, sí? 3 actores se ofrecieron para terminar la película, pero también parecería como si en la realidad estaba ya tan, ¿cómo decirlo? Como escindido, tan esquizoide. Que en esa película se ayuda que la trama es más o menos que el personaje tenga que estar cambiando. Entonces, por eso como que se acepta que haya 3 personajes interpretando al Dr. Parnassus, aunque en este comienzo pues fuera Heath Ledger. Aquí hasta podríamos hablar de la leyenda negra, de cuando interpreta esta película como homosexual, ¿no? Sí, es como la leyenda negra de Heath Ledger y que dicen, pues interpretó El secreto en la montaña, ¿no? Pero bueno, ya lo supera más la leyenda, digamos, dorada, que es la de interpretó al Guasón. Pues ni tan dorada, pues también bueno, está pero negra. Es pues, como, ¿no?, de la mejor interpretación. Sí. Lo hizo muy bien. ¿Algo más o nos vamos con musiquita? Pues no sé, ¿queda algún otro punto a tocar? Bueno, el de la muerte trágica, bueno, pues eso sí, ya lo vimos, no, digamos, bueno, todos cumplen esto de la muerte trágica, tan bueno, Pedro Infante que con el avionazo, ¿no? Igual Gardel con otro avionazo también, ahí no se quería dejar, tan narcisistas que no se dejan. Elvis Presley con la sobredosis de cocaína, a John Lennon lo matan también, lo asesinan. Los otros, ahorita no me acuerdo cuál es. Bueno, Javier Solís también se muere trágicamente, ¿no? En un accidente, creo que automovilístico o algo así, ¿no? James Dean, por ejemplo, ya lo mencionamos hace rato, en un accidente de carro. En un accidente, en su Aston Martin plateado, ¿no? Algo así era. Y que esa característica, muerte trágica y muerte joven. Eso sería como el punto de conclusión, ¿no? Sí, para hacer leyenda. La muerte. Primero tengan fama, luego se mueren rápido para que sean leyendas, sean mitos, si no, no. Sí, si no van a terminar así como... Salgan bien en las fotos. Como el jilguerillo de Huentitán. Otra cosa también interesante... Otra cosa interesante es que a lo mejor, con respecto a esos años, a los 40 años tal vez ya no eran tan jóvenes. Pero ahora, como la esperanza de vida es mucho mayor, entonces por eso también podemos pensar que les quedaba mucho tiempo para vivir. Entonces, ojalá hubiera seguido haciendo películas, ojalá, ¿no? O que hubiera salido de disco y así. Pues ya eso nunca se sabe y por eso como que viene más maravilla, ¿no? Como nunca lo vamos a saber o como nunca vamos a poder comprobar, hace rato que mencionan la leyenda oscura, pues también así como que todos quedan maravillados. Bueno, digamos, ahorita que me acordé también de otro personaje que es Enrico Caruso, que se supone, y todavía sigue la leyenda de que es el mejor cantante de ópera que ha existido en el mundo. ¿Nos vamos? Y digamos, ya cuando oyes sus canciones, pues ya son viejísimas, de los 20s, y yo veo que Pavarotti y todos los demás le ganan, pero él ahí está presente todavía, digamos, el mito de Caruso, ahí sigue, pues, y no se ha podido quitar, aunque, bueno, con Pavarotti y Carreras y todos ellos, ahí sigue presente, pues, ¿no? Entonces también hay esos personajes. Yendo un poquito a la política, podemos mencionar a Colosio también, que todo el mundo se imagina de que, ¿qué hubiera hecho un supercambio, ¿no? Como queda la incertidumbre. Pero le gana más Panchito Madero. Bueno, aunque sí, pero pues ya no tanto. Colosio, ¿a poco llega eso de ser mito? Bueno, de políticos no como mito, pero sí como pues es el único más decente, ¿verdad? Porque se murió. Kennedy. No robó porque no alcanzó. Kennedy también, se muere y dicen, este hubiera sido el mejor presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces también queda porque nunca lo vamos a saber y como dices, no le dieron oportunidad de hacer lo suyo en la política. Y porque sobresalió por otras cosas, no tanto por política como tal, sino por el carisma o por agradable y todo, o por el amor
amorío de Marilyn Monroe, por eso se recuerda, no tanto por... Marilyn otro personaje. Exactamente, totalmente. Bueno, la doña también en cierta forma, de los personajes en mujeres, pues, que también los hay, que tienen esa parte de leyenda, quizás con lo de la doña de que se murió ya viejita, ya como brujita, pues ya que la hacemos. Pero pues sí, ahí están presentes, o Dolores del Río, creo que ya sí murió más joven, ¿no? Ya no me acuerdo, no me acuerdo bien de ella. O Frida Kahlo, pues también. Michael Jackson a lo mejor ya fue más grande, pero sí... El problema de él es lo de los niños, que lo sigue, ¿verdad? A fin de cuentas, eso es loco. Si no tuviera ese problema, yo creo que sí sería algo más... Como que la leyenda negra es más grande, ¿no? Ajá, exacto. Se volvió más grande que la real, ¿no? Y que aún así pues se le va a recordar, ¿no? Como el rey del pop y todo, o sea, ya no lo superan, pero ahí está, ahí sí muy presente la leyenda negra y muy comprobable también, entonces... Ese es el problema. Ahí fue lo difícil, ¿no? Que acá era como que todos de, no, pues yo creo que no era cierto, yo creo que Pedro Infante no traficaba nada, yo creo que Gardel, pues no era andaba tratante de blancas. No, pero con Elvis tampoco, no tenía nada que ver con las drogas. ¿no? Pero con Michael Jackson sí, pues ya. Sí, pues ese es el problema, pues. Pero pues a ver, ahí sigue, pues a ver qué pasa después ya que hagan su película y ya así. Ya veremos. Les digo, no se pierdan el programa de 10 años del Café Psicoanalítico, ya les diremos cuáles son las nuevas leyendas. Tú nos cuentas, ¿eh? No van a estar ya. Sí, igual y sí. Igual si me quiero volver mito y leyenda, pues tengo que hacer lo propio. Hombre, quédese. Dale, como Freud, ya. Así como el jilguerillo como Vicente Fernández. Como Freud, el padre y ya. Está bien. Muy bien, bueno. Pues terminamos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Pues hasta la siguiente semana. Con esto concluimos el psicoanálisis aplicado, ¿no? Que era la intención de como ciclo en los que vimos mitos, cuentos y bueno, ahora hasta personajes que ya es más real, ¿no? De veras de veritas. Pero también entran en el psicoanálisis. No sé. Bueno, más? Ya, que tengan buena tarde y ahí viene la lluvia para que se cubran. Hasta luego.